aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP, una semana más hablando de política y esta vez con un tema puntual para conocer la situación del puerto de Santa Fe en lo que hace infraestructura, que hubo algunos inconvenientes, cómo están esas obras y también el funcionamiento, qué se está exportando, a dónde desde la ciudad de Santa Fe al mundo. Cuando la historia arme el debe y el haber de la gestión de Perotti, seguramente va a colocar el retome de la actividad en el puerto entre sus cuestiones positivas, ¿no? Se pasó de aquel proyecto de traslado grandioso, si se quiere, faraónico, a reactivar la terminal local del puerto de Santa Fe, no solamente con lo que tiene que ver con los cereales, sino además también con los contenedores. Tenemos buques que entran, barcazas que entran para llevar o mercadería desde las cuestiones granarias hasta, por supuesto, los contenedores que llevan otro tipo de mercadería. Así que vamos a hablar de esto y de otras cuestiones con Carlos Arese, el titular del puerto de Santa Fe. Y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Carlos Arese con nosotros. Carlos, gracias por estar acá en Hablemos de Política. En principio, ¿con un río más amigable o no, en cuanto a su altura y su composición? Estamos en una altura todavía muy bajo, estamos en 1 metro y algo, orillando los 2 metros. Hoy creo que estamos 1,90 o algo por el estilo, pero bueno, pensamos que en enero estuvimos en 0 o por debajo del 0. ¿Y operaban en ese momento igual? Sí, pudimos seguir operando igual, solamente barcazas, por supuesto, y eso apoyado porque siempre hacemos un trabajo de dragado permanente. Me acuerdo de la altura del río, de la bajante justamente en esa época, porque en enero, el 19 de enero, fue el día de la bajante histórica, que hacía 80 años que no se llegaba a 20 y pico, 22, 23 centímetros por debajo del 0. Y ese día fue el día del derrumbe del muelle en el dique 2, o sea que tendrá que ver una me cosa acuerdo con otra, perfectamente, ¿no? claro. ¿Y la bajante lo perjudica más al puerto de Santa Fe que a otros puertos? No. Nos perjudica sí, pero creo que en igual medida que a muchos. Nosotros, de entrada, aunque el río tenga niveles más altos, todos sabemos que acá los buques que pueden entrar no son los mismos buques de gran porte que entran en otros barcos. Sí. No, cuando ingresaste al puerto de Santa Fe, la decisión de abandonar aquel faraónico proyecto ya estaba tomada hace meses, digamos, un cambio de gestión. Se apuntó a fortalecer lo que era un puerto que estaba de alguna manera parado aquí, ¿no? No es por hacer la historia contrafáctica, pero si no hubiese ocurrido eso, digamos, ¿se hubiese podido llevar adelante una construcción en esta situación económica del país, crees? Ese proyecto que vos decís faraónico, que tiene bastante de faraónico, es un proyecto muy grande, muy importante, muy costoso, para trasladar un nuevo puerto al lecho principal del río.
no solo es el nuevo puerto, sino que son los enlaces, Claro. que es lo que lo termina encareciendo. Ferroviario, vial, etc. Exactamente. Hoy no quiero ponerle cifras, pero hoy sería un proyecto de un costo muy importante. Pero esta consulta tuya viene bien porque lo que nosotros quisimos hacer, y creo que lo que estamos haciendo, creo que fue una definición de la ministra Silvina Frana en su momento, de hacer un puerto posible, es decir, ponernos a trabajar con lo que tenemos, abandonar un poco aquella idea de que no se puede hacer nada y este puerto hay que sacarlo del centro y llevarlo allá. Habrá que sacarlo del centro y llevarlo allá, pero cuando sea el momento tal vez. Mientras tanto, quisimos hacer, y creo que lo estamos haciendo, repito, de poder hacer el puerto posible, es decir, hacer lo que se puede con lo que hay, con el calado que hay, con la estructura que hay, con la ubicación que tiene el puerto. Y eso es lo que hicimos. ¿Y qué es lo que están haciendo concretamente? ¿Qué están exportando del puerto de Santa Fe? ¿A quiénes les están exportando y qué productos salen por ahí? Bueno, nosotros iniciamos la actividad en la terminal nuestra de granos en julio del 2020. Ahí se hizo una exportación, la primera, en ese momento, que entró un buque, me acuerdo que se llamaba el Incansable, Sí. porque se hizo famoso el buque. Vino varias veces. Vino Nunca se varias cansó de veces, venir. vino varias veces, exactamente. Bueno, y aparte tuvo mucha repercusión pública porque hacía Claro. muchos años que no entraba un barco. Sí, una extrañeza. Exactamente. Era noticia. Claro. Yo me acuerdo que en esa oportunidad yo dije, bueno, ojalá, porque vi que se había armado un revuelo bárbaro en los medios de comunicación, justificado, ¿no? Que era un barco que hacía tanto tiempo que no entraba. Yo me acuerdo que en ese momento dije algo que después el tiempo me dio la razón, que dije, bueno, ojalá que esto no sea, deje de ser la noticia y que sea algo habitual. Ujú. Creo que fue lo que ocurrió. Nosotros terminamos el 2020, en definitiva, con 30 embarques, 31 embarques, que se fueron repitiendo cada 10, 15 días aproximadamente con barcos. 2020. Empieza el 2021 y por razones de bajante un poco y también por razones económicas del armado del negocio, empezamos a recibir barcazas. La ventaja que tiene una barcaza es la versatilidad para armar el convoy, porque las barcazas cargan 1.500 toneladas aproximadamente cada una, pero con un remolcador se pueden armar convoyes de 2 barcazas, de 4, de 6. Por ejemplo, este viernes salió un convoy de 6 barcazas de 4 barcazas con 1.500 toneladas cada una, son 6.000. Este último viernes es el último embarque que hicimos. Bueno, estaba contando que en el 2021 empezamos a operar con barcazas, ya no con esos buques, sino con barcazas. Un poco por razones económicas del armado de la ecuación del negocio propiamente dicho, y otro poco por la bajante del río también. Entonces, el total del año 2021 creo que fueron 20 y pico embarques, es decir, fueron menos embarques que en el 2020, pero con mayor cantidad de volumen de carga por cada embarque. ¿Por qué? Porque la barcaza permite eso. Y así llegamos a este 2022, que llevamos creo que 4 embarques con este último del día viernes. Y bueno, pero la noticia, la novedad, el cambio fue que empezamos también a operar con la terminal de contenedores en diciembre del 2021. Yo hago mucho hincapié siempre en la terminal de contenedores porque durante muchos años, así como no había embarques de granos, tampoco había movimiento de contenedores. Acá hubo una empresa concesionaria de la operatoria de contenedores con un contrato del 2006 al 2016. No obstante, antes del 2016 ya había dejado de operar. Entonces, desde esa época, desde antes del 2016 hasta ahora, no había habido posibilidades de salir del puerto de Santa Fe con carga de contenedores. Hoy por hoy el contenedor es el instrumento de la exportación. O sea, casi todos, por no decir todos los productos que se comercializan en el mundo se mueven a través de contenedores. Entonces fue un reclamo permanente que hacía el sector exportador de la zona, las empresas, los empresarios, los exportadores, las entidades locales,
siempre decían, bueno, no puede ser que el puerto de Santa Fe no tenga una terminal de contenedores. Bueno, empezamos a trabajar en eso. Nos costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, hasta que tuvimos un elemento bisagra, que fue la habilitación de aduana. Una vez que logramos la habilitación de aduana, que fue en septiembre del 2021, ahí ya la cosa iba tomando mayores visos de realidad. ¿Y hoy qué están sacando por contenedores, por ejemplo? ¿Qué tipo de producto? Por contenedores, la primera carga que hicimos, me acuerdo porque fue histórica y emblemática, sacamos harina de carne y hueso de una empresa que está en Recreo. Y también en ese primer embarque salió leche en polvo de una empresa de morteros. A partir de ese momento se fueron repitiendo esas mismas cargas, más hemoglobina, más, bueno, no recuerdo, todo ese tipo de productos, generalmente leche en polvo. Sí. Claro. ¿Y qué destino tienen? ¿Dónde van esos contenedores? ¿Puerto de Buenos Aires, Puerto de Montevideo o de acá salen al mundo? No. Nosotros de acá, la barcaza nuestra, la barcaza portacontenedores que sale de acá, va directo al puerto de La Plata. Ahí en el puerto, ese es el convenio que firmamos nosotros con el puerto de La Plata. Ahí se transborda. Llega al puerto de La Plata, ahí se transborda al buque oceánico que sale a su destino final, que en este caso era Asia, China, Taiwán, Singapur y algo a Brasil también. Carlos, ¿cuánto le generan en dinero, en movimiento económico, digamos? Hay una estructura que mantener también, que es el puerto, con sus trabajadores, con el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con lo material. ¿Qué balance se hace, digamos? ¿Cuánto se mueve económicamente? ¿Cuánto deja la zona? Bueno, en este momento la terminal de contenedores es deficitaria. Pero no obstante es una decisión que adoptamos para poder ponerla en funcionamiento, había que soportar estos primeros gastos de inicio. Nosotros habíamos hecho un desarrollo del negocio que preveía llegar al punto de equilibrio en 6 meses aproximadamente. Estamos llegando a esos 6 meses, todavía no hemos llegado al punto de equilibrio, es decir, estar por debajo de nuestro punto de equilibrio significa ser deficitario en ese sector, en esa unidad de negocio. Pero para ser superavitario hay que traer más barcazas, hay que mover más contenedores. Más contenedores. Es decir, la barcaza que nosotros estamos utilizando en este momento tiene una capacidad para 500 TEUs. Son aproximadamente 500 contenedores, ¿no? Si esa barcaza, que está haciendo 2 viajes por mes, o sea, un viaje quincenalmente, nosotros tendríamos una capacidad de 1000 contenedores por mes que pueden salir del puerto de Santa Fe. No obstante, esa frecuencia que hoy está establecida en 2 viajes mensuales, si hubiese más carga, no habría inconvenientes materiales ni físicos de que la barcaza venga. ¿Cuántos contenedores mueve? 1000 es el máximo con este movimiento, con este tráfico, pero ¿cuánto está moviendo el puerto de Santa Fe? Muy por debajo. Estamos muy por debajo todavía. Y ahí el punto es convencer a los empresarios de la zona que es económico, que es efectivo, que no hay riesgo para transportar de Santa Fe. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros, al poner en marcha este sistema de contenedores, yo siempre digo, no es que vamos a incrementar las exportaciones, es la misma exportación que se está haciendo ahora a través de un sistema alternativo que nosotros le proponemos. Todas estas exportaciones estaban saliendo por el puerto de Buenos Aires y continúan saliendo por el puerto de Buenos Aires. La alternativa nuestra es, hasta ahora era un camión, sale de la planta, de una planta de acá, de Rafaela, Santa Fe, donde fuere, va un camión al puerto de Buenos Aires a retirar el contenedor vacío. Vuelve con ese contenedor vacío, carga y consolida en la planta, vuelve en camión al puerto de Buenos Aires. Eso es lo que se estaba haciendo hasta ahora y lo que algunas empresas siguen haciendo así. ¿Nosotros qué le ofrecemos? Que vengan en un camión a buscar el contenedor vacío al puerto de Santa Fe, mucho menos recorrido, por supuesto, cargan el contenedor vacío, lo llevan a su planta, consolidan y vuelve la carga al puerto de Santa Fe y ahí sale en la barcaza. Ahorra en kilómetros, en tantas ahorra cosas, ¿no? Tiempo, ahorra kilómetros, todo. Y aparte, cuando nosotros con el gobernador empezamos a diseñar esta alternativa, lo primero que pensamos es, hay que ofrecerle certeza al exportador, al empresario.
El empresario quiere saber que su carga va a salir, que la frecuencia esté garantizada, que si la barcaza va a estar los lunes, como está, que esté los lunes. Bueno, después hoy a través de los celulares cualquier empresario sigue su carga, ¿no? Claro. Por el mundo. Bueno, desde que empezamos en diciembre hasta ahora llevamos 10 embarques de contenedores, todos han salido perfectamente, todos han llegado, o sea, le estamos demostrando a los empresarios Que se puede. que pueden confiar en el puerto de Santa Fe porque lo que hicimos hasta ahora funcionó bien. Estamos con Carlos Arese, hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando del puerto. Vamos a hablar también de las radicaciones que hay en el puerto, ¿no? Porque también es una zona interesante para abordar con Carlos Arese. Se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Siguen las obras en Santa Fe Capital. La municipalidad invierte más de 1.300 millones de pesos en obras de bacheo e iluminación LED para... Seguimos hablando con el director del ente portuario, Carlos Arese. Carlos, fue noticia al puerto, vos lo decías, por la bajante hubo un desmoronamiento. ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo van a reabrir plenamente las calles del puerto tras los estudios? Bueno, justamente como lo dije al principio, ese desmoronamiento ocurrió en enero, cuando se dio la bajante histórica de menos 20 y pico centímetros. El desmoronamiento, por suerte, fue en una parte no operativa del puerto. En concreto, es una parte donde ni siquiera se usa para estacionamiento del shopping, sino que eventualmente algunas veces cuando está muy, muy lleno de autos, usaban esa parte. Pero, por suerte, es un sector no operativo, no nos afectó en nada la operatividad. Son muelles de 120 años. Entonces, cuando ocurrió eso, hicimos una inspección ocular, ya que el agua estaba tan baja, toda una recorrida por los muelles y detectamos 5 puntos de fisuras, de problemas. En esos 5 puntos trabajamos con buzos para que hagan un estudio, inclusive fotos subterráneas, subacuáticas en este caso, para ver cómo estaban en el caso de los pilotes, los muelles, etcétera, etcétera. En general, teniendo en cuenta los 120 años de antigüedad de los muelles, esos informes no fueron malos. O sea, es un muelle con el desgaste de 120 años. Luego de eso, de que, bueno, por lo menos hicimos una inspección ocular con los buzos y no dio mal, luego de eso hicimos un estudio de cargas de los muelles, en esos 5 puntos. Se hizo un estudio de resistencia, lo hizo el SECOBI de la UTN, que se terminó hace poco. Los estudios, si bien no tenemos los informes definitivos, que en cuestión de días o de horas lo vamos a tener, ya nos anticiparon que los estudios dieron bien. O sea todas las pruebas de resistencia que se hicieron en todo el muelle alrededor, en los 5 puntos que habíamos detectado inconvenientes, dieron bien. En ese caso, cuando tengamos el informe, que ya nos lo anticiparon, vamos a liberar el tránsito y la circulación de la gente normal como era antes. O sea que no hay... La gente transita mucho por ese lugar y se pregunta a veces, bueno, acá pasó esto, ¿vos crees que no va a ocurrir, no se va a repetir un fenómeno de este tipo? Quiero creer que no. Que no. No, hemos hecho todos los estudios y hemos tomado todos los recaudos necesarios para saber que, por suerte, no va a volver a ocurrir algo como lo que ocurrió. En ese sentido, el río nos está dando una ayudita, digamos, porque que haya subido bastante. Hace 10, 15 días estuvimos en 2,5 metros.
pensando que habíamos estado 20 abajo, bueno, ha subido casi 3 metros, ¿no? ¿Y cuál es, cambiando de tema, cuál es la situación de los terrenos en el puerto? ¿Quedan terrenos para seguir asentando empresas, industrias, inclusive edificios como se están haciendo? Bueno, el puerto tiene lo que nosotros llamamos master plan. Se ha hecho un master plan que ya tiene varios años, donde ahí se hizo una distribución, una sectorización. Hay sectores que son para viviendas y residencia, hay sectores que son para industria y comercio, y hay otros sectores que son para uso recreativo o espacios verdes. Si bien cualquiera de ustedes puede dar una vuelta por el puerto y ver que hay muchos sectores vacíos. Exactamente, aparentemente vacíos. Sí. En realidad hay dos conceptos. Uno es una zona de exclusión que hay alrededor de Shell. Shell tiene una planta ahí muy importante que mueve una cantidad de metros cúbicos de combustible importante, y alrededor hay como una zona de exclusión, de seguridad, donde no se puede construir. Eso por un lado. Y por otro lado, preservamos los espacios verdes justamente para uso público. Hemos hecho una plaza, en mi gestión la hemos hecho, una plaza, se llama Plazoleta Mirador, porque justo da al agua y se puede mirar. Eso era una playa de estacionamiento que generaba disputas entre los comedores, los salones de fiesta, porque lo querían usar para que estacionen los visitantes ahí. Claro. Y bueno, la recuperamos para el puerto, hicimos una plaza con aparatos de gimnasia para la gente, que lo disfruta, no solo el que vive ahí, sino cualquiera, porque es de uso público. Hoy, Carlos, si alguien quiere radicarse en el puerto, ya no hay lugar, digamos. No hay lugar. No hay lugar. Por eso quiero aclarar que esos espacios aparentemente libres que se ven son por alguna razón. ¿Y los espacios son alquilados, vendidos? Nosotros somos, nuestro nombre lo indica, ente administrador del puerto. Todas las tierras son del Estado provincial. Nosotros las administramos. En ese rol de administrador se dan concesiones que como contraprestación el usuario paga un canon. Un canon que se arma con una canasta de moneda. Bueno, eso viene de varios años. O sea que quien está utilizando un espacio en el puerto paga un canon. Llámese casino, el shopping, sí, o una empresa. Exactamente. Que el canon tiene una relación con el monto de la inversión. Porque es muy distinto quien haga una inversión. Hay quienes me decían los canon por la ecuación o cómo se han armado son bastante bajos hoy por hoy. ¿Es así o no? Se han hecho en moneda extranjera, una parte en dólares y una parte en euros. Llevan unos cuantos años. Yo creo que el hecho de que queden caros o baratos tiene que ver más con las idas y vueltas de la economía y de la cotización de las monedas extranjeras que el valor en sí. Pero bueno, eso ya viene de varios años. ¿Está establecido por ley eso o es una manera de cómo se pactó en su momento? Está no establecido por ley. Por ley se creó el ente administrador. Y el ente administrador también tiene un estatuto de funcionamiento. Bueno, dentro de todas esas normas se estableció un tarifario, así se llama, tarifario del master plan. Bien. Carlos, gracias por tu visita. No, por favor, ha sido un gusto. Carlos Areces, de Puerto de Santa Fe. Pequeña pausa y lo despedimos. Santa Fe Capital. La municipalidad invierte más de 1.300 millones de pesos en obras de bacheo e iluminación LED para mejorar avenidas y calles de la ciudad. Las obras en Santa Fe Capital. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Bueno, minuto final para despedirnos y contarle un par de cuestiones. El gobernador, de no haber habido ningún problema, tuvo que haber firmado hoy domingo el convenio para financiar la primera parte del acueducto que va hacia Córdoba. 25 millones de dólares pone Santa Fe a través del Fondo de Kuwait, lo mismo la provincia de Córdoba. Curiosamente, el gobernador fue con un empresario
a Kuwait, primero a París y después a Kuwait, a buscar y a firmar el convenio de financiamiento con el Fondo de Kuwaití. No fue el ministro de Economía como se especulaba. Y si quieren enterarse de la gira, vamos a tener que estar atentos a los medios cordobeses, que son los que están mandando más información de cómo va a ir esta cosa. El gobernador, un viaje bastante austero, como lo ha encarado, ni siquiera lo llevó a Walter Agosto, como decía Mario. Poca información, además de información pública, ¿no? Gracias, hasta la semana que viene.